Y leemos entonces, puestos de pie, en Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 15, dice así, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo, comentando su testimonio, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y vamos un poquito más adelante, versículo 23, se decía de Pablo, solamente lo que se oía decir era: aquel que en otro tiempo, decían, nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y versículo 6 del capítulo 2, dice: cuando Pablo fue, dice, a los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, decía él, Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Versículo 20, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Inclinamos nuestro rostro para orar. Señor, a ti, amado, que nos podamos establecer en tu presencia y en tu quietud y en tu abrazo de maestro, Señor, porque nos quieres hablar palabra buena, palabra sabia, palabra oportuna, palabra que tiene que ver, Señor, con nosotros en este entonces donde estamos puestos por ti para que llevemos frutos, para que llevemos gavillas llenas, para que llevemos almas nuevas a tus pies, Jesús. Enséñanos por esta tu verdad y trata y trabaja en nosotros con tu verdad. Que sea como martillo, Dios, si fuera necesario, quebrantando toda piedra en nuestra vida. Porque en todo queremos agradarte hoy y siempre. En el nombre de Jesús, gritamos amén. Hermanos, tomen asiento. Es tan bueno Dios, ¿no? Tan bueno de principio a fin, ¿no? Porque uno
mira el contenido de este mensaje y nos damos cuenta de qué está hablando Dios. De fondo, lo que Dios está hablando, la importancia que tenemos que conllevar también nosotros de alcanzar a otros, almas nuevas, entonces para Cristo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, lo estoy haciendo? ¿Estás haciendo ese trabajo? Bueno, tenés que hacerlo más todavía. Es nuestra gran comisión. Qué bueno que es Dios, ¿no? Que piensa, sí, hacia afuera como también piensa hacia adentro de nosotros, ¿no? La doble administración de Dios permanente, ¿no? Tenerte a vos y a mí bien, bendecidos, sanos y fuertes por nosotros mismos, por amor de Él a nosotros, pero también para podernos usar y poder nosotros alcanzar a otros con aquel evangelio que nos alcanzó a nosotros. Y nosotros tenemos un puntapié inicial tan inspirador como los grandes que se están anunciando, ¿no? En este pasaje. Se está hablando de gente importante. Nosotros tenemos un punto inicial, un punto de partida inicial tan maravilloso, decíamos, tan glorioso como los grandes, como el apóstol Pablo y como el apóstol Pedro. Tenían la fuente inicial de inspiración para hacer de bien y de bendición a los demás, tal cual nosotros también. Porque los dos, y mirando principalmente y primeramente en el caso del apóstol Pablo, se toma recaudo primeramente de la experiencia personal que tuvo el apóstol Pablo, como también sabemos que la tuvo también el apóstol Pedro. Todos sabemos la experiencia del apóstol Pedro en cuanto a la revelación que tuvo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo también tengo revelación de Jesucristo? Como el apóstol Pedro, ni de carne ni de sangre. Dejamos la puerta como va, por favor. ¿De qué manera fue revelado al apóstol Pedro? Igual que a nosotros, ¿no? Ni de carne ni de sangre, sino que Dios mismo apuntó hacia Pedro con un foco de luz enorme que habría de marcar al apóstol Pedro para siempre jamás. ¿Cuántos dicen, yo tengo la marca de Dios también? ¿Decís amén a eso? Vos sabías que el diablo es un imitador de Dios, ¿no? En todo, ¿eh? Así como Dios nos marca, bueno, cuando venga la gran tribulación va a venir la marca del anticristo, ¿no? El 666. Pero nosotros tenemos, no está todavía, pero nosotros tenemos la marca del Espíritu Santo. Tenemos la marca de Dios. ¿Sí? Y más allá de lo que te imaginas, estás marcado por Dios. Tenés la señal de la sangre de Cristo. Pero además, internamente, estamos señalados y estamos marcados por Dios, a relieve. Sentimos que nuestra vida realmente quedó con huella de Dios desde aquel entonces, como a Pedro y a Pablo, Dios se nos reveló. Porque ¿a cuánto Dios se nos reveló? A todos. Por un lado decíamos el apóstol Pedro, ¿no? Halagado. El apóstol Pedro reconocido aún por la boca de Jesús. Bienaventurado eres, Pedro. Porque la revelación que tienes no es de carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero además, el apóstol Pedro recibió, podríamos decir, esa revelación en conjunto, diríamos, en reunión, en rueda de cristianos, podríamos decir, ¿no? A diferencia del apóstol Pablo. Sí, Pablo fue algo singular, algo personal, algo particular, como a algunos nos pasó. Pero Dios se revela, yo diría, en esas dos grandes maneras, ¿no? A veces el medio de discípulos, como el apóstol Pedro estaba en medio de los condiscípulos, de los demás apóstoles, y en ese buen ambiente, cómo talla Dios, ¿no? En el alma de muchos. ¿Cuántos dicen, Dios está tallando en mi alma hoy también, pastor? Qué lindo es estar entre discípulos, ¿no? Porque ahí está la revelación, la fuerte revelación de Dios, que te hace su hijo, que te confirma como tal, que te fortalece, que te impulsa, que etcétera, etcétera. Y eso sería, por un lado, para Pedro, fuente inspiracional, para Pedro hacer aquello que tenía que hacer y como tenía que hacerlo. Pero también, y se radica mucho más todavía en detalle,
ese punto inicial, inspiracional, que tendría el apóstol Pablo en cuanto a la revelación que de Dios se le habría dado a él. Es magnífico esto que se nos narra, y por eso volver un poquito a la lectura, en el capítulo 1, como a diferencia de Pedro, pero a la vez tan igual, tan parecido, porque se le reveló el mismo Dios, el mismo Cristo, pero de una manera tan diferente. Esto me hace acordar mucho a mí, mirá, cómo lo hizo Dios con el apóstol Pablo, y todos coincidimos con lo primero. Versículo 15 decía él, bueno, cuando le agradó a Dios, esto fue cuando Dios quiso, el que me apartó desde el vientre de mi madre, entonces me llamó. Y lo llamó a que se le revelara, versículo 16, a su Hijo. Dice literalmente, revelar a su Hijo en él. Como Dios reveló a su Hijo, decía él, en mí. Fue algo instalado dentro de él, ¿no? Fue algo más que solamente de conocimiento, de oídas, sino, como decíamos recién, en él y en nosotros se instaló algo, se talló algo, se dejó una huella, se dejó un punto de partida inspiracional, motivacional también, para que estos dos hicieran la carrera que tenían por delante. Dios vino a nosotros de una o de otra manera para inspirarnos a vivir una vida en Cristo. Por cierto, muy diferente, muy abundante, pero además, como para el mismísimo apóstol Pablo, le reveló a su Hijo, decía él en mí, para que yo le predicase. Para que yo le predicase, decía, entre los gentiles, entre los no convertidos, entre los que no son pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen, yo tengo también ese llamado, pastor? Bueno, si no sabías, sabelo. Tenés ese llamado también. Se te reveló Jesús en vos para que prediques a Jesús entre los que no conocen a Jesús. ¿Cuántos dicen gracias, Dios? Y fue de tal magnitud y de tal veracidad lo que de Dios tenía el apóstol Pablo, en esa forma tan singular, tan diferente, tan particular, pero no menos que la revelación del apóstol Pedro. No todas las experiencias con Cristo entre todos nosotros son iguales, pero no por eso son menos auténticas unas que otros. Hay quienes lo han recibido de una o de otra manera, lo han experimentado de una u otra manera. Lo importante es que eso lo guardes fuerte y firmemente en tu corazón y lo valores como tal cosa. Como algo que por sí mismo, lo que el apóstol Pablo había recibido en forma tan individual, tan personal, tan aislada, que dice que recién, versículo 18, después de 3 años, primero solo 3 años, yo estuve primero solo 5 años, recién ahí el apóstol Pablo sube a Jerusalén, sube a los apóstoles, sube al templo. Tuvo 3 años de experiencias personales con Dios, formativas experiencias personales. ¿Cómo Dios trata, ¿no? Cómo Dios hace lo suyo con los suyos, en forma personal e individual también. Pero eso no podía durar para siempre. Para mí tampoco pudo durar para siempre, porque Dios no quería ni que el apóstol Pablo estuviera esos 3 años o más de esos 3 años sin comunión, sin congregación, sin quien los dirigiera, sin quien lo confirmara. Y bueno, Dios no quiere que ninguno de nosotros estemos desmembrados. Yo, del momento que arranqué, a mis 5 años de haber recibido a Jesús en mi corazón, arranqué a Nueva York y subí ahí al templo y a congregarme a los mayores, ¿no? Con gente, pastores más obviamente experientes que uno. Cuanto más aceleradamente crecí y me confirmé en las cosas de Dios. Y así un poco le pasó al apóstol Pablo. Después de 3 años, él sube, y bueno, lo que se oía hablar y decir de él, versículo 23, como lo leíamos, la gente decía, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. ¿Y cuántos éramos de los que perseguíamos a los de la fe, no? Y ahora predicamos la fe. Yo era de esos. Allí donde yo escuché el evangelio, yo me burlaba
Yo era de los que me mofaba y poco me importaba, y bueno, era algo que estaba de más, y ese estaba loco, re loco con lo que estaba diciendo y creyendo y predicando. Y bueno, uno era de los de la vereda enfrente, ¿no? De los que empuñaban piedras en contra. Pero cuando vino y nos tocó a nosotros, bueno, ahora no solo que no perseguimos la fe, sino que predicamos la fe. ¿Cuánto dice yo también, pastor? Pero cuánto vale, ¿no? El trato personal también, como lo tuvo el apóstol Pablo, que como decíamos luego, él sube a Jerusalén, versículo 6, a los que tenían alguna reputación, esto es a los apóstoles, a Pedro mismo y los demás, y él mismo dice, versículo 6 al final, nada nuevo me comunicaron. Él a los pies de Cristo había aprendido todo. Qué bello que es eso, ¿no? Qué hermoso que es el crecimiento personal que podemos tener a unas solas a los pies de Cristo, que podemos seguir teniendo. Porque está bueno lo que se comparte, lo que se recibe, lo que estamos para darte, porque para eso estamos puestos. Pero que bueno, que tanto más también. Cada uno en lo individual, en lo personal, seguimos aprendiendo a Cristo. Seguimos aprendiendo de Cristo también. Dice que no le añadieron nada nuevo. Antes, versículo 7, por el contrario, versículo 9 al principio, reconociendo, decía el apóstol Pablo, la gracia que me había sido dado. Entonces los apóstoles, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Así que la escena está completa. Decíamos dos, con una gran revelación cada uno de ellos diferente al del otro, pero tan auténtica como el del otro. La revelación de Pedro por un lado y la revelación de Pablo por otro, en cuanto a quién es nuestro Dios también. Vos tenés tu propia revelación también, tu propia experiencia. Si yo te diera el micrófono, bueno, nos sentaríamos a escucharnos y a maravillarnos y a edificarnos mutuamente de cuál fue nuestra experiencia personal con Cristo. Pero más allá de esas diferencias, igualmente siendo la misma experiencia, porque es con el mismo Cristo, por un lado uno y por otro lado Pedro, cada uno hacían lo suyo, en cuanto para lo cual, ya dijimos, se le había aparecido Jesús a Pablo. ¿Para qué dijimos que era? Para predicar el Evangelio a los gentiles. Así que más allá de obvias diferencias que podamos tener, aunque tenemos la conciencia que creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo, en el mismo Señor y Salvador, tenemos la gran comisión, tenemos la misma gran comisión. Y por un lado, el apóstol Pablo, el más recientemente llegado, el último que se convirtió, porque Pedro se convirtió antes que Pablo, ¿verdad que sí? Todos sabemos que en la línea de cronología del tiempo, el más viejito en la fe era Pedro, el que tendría que andar mejor en el asunto. Pero Pablo, el último más recientemente convertido, parece que superaba a su antecesor, al que le precedía, al mismísimo apóstol Pedro, en una cuestión no menor, en una cuestión enfáticamente importante para este tiempo también, es el bien que tenemos para darle a los demás. ¿No viste que se nos meten adentro? Están buscando. Porque realmente, más que lo que pueden estar pidiendo, es lo que su necesidad nos habla a gritos que están necesitando. Más que una moneda, están necesitando a Cristo. Están necesitando al Cristo revelado, al que vos y yo tenemos. Al que el Señor nos abofetea con situaciones así. Viste, como el martes que decíamos, ¿no? Estábamos todos acá, muy amplio y cómodamente en toda la dispensación de Dios, que estábamos viviendo un cultazo hermoso de oración, como son todos los cultos, y de repente miramos para ahí afuera, se llenó de gente del lado afuera de la puerta para afuera. Y había un ómnibus, decíamos, contábamos a modo anecdótico, un ómnibus que tenía el número 666 y se iba llenando de la gente. El 66 se estaba llevando a toda la gente que estaba del otro lado, y nosotros acá en la burbuja nuestra.
Pero yo digo, el apóstol Pablo solamente estaba encomendado y llamado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? A los que no tienen a Dios, a los que no son pueblo de Dios, o también el apóstol Pedro. Claro que el apóstol Pedro también. Porque de hecho miramos el comienzo del apóstol Pedro en este sentido y lo ves. Y nos lo describe muy gráficamente el libro de los Hechos, capítulo 2, que ahí había gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, en Pentecostés, y Pedro, armado de valor, se arma, se levanta, se fortalece en Dios y predica a Cristo. Podríamos decir a todas las naciones, porque había gente de todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y estaban ahí recibiendo el mensaje. Así arrancó el apóstol Pedro. Así también siguió después el apóstol Pablo. Pero de repente, en el apóstol Pedro, me están siguiendo, ¿no? Versículo 11, que dice, el Espíritu Santo dice en realidad, más que el apóstol Pablo, Pedro, versículo 11, capítulo 2, era digno de ser resistido cara a cara. ¿Por qué? Porque no se quería juntar con los gentiles. No se quería arrimar a los pecadores. Habiendo empezado de una manera, ahora, dice él, versículo 12, se retraía. Dice que se apartaba. Y eso, de alguna forma, queriendo conformar cierta religiosidad que argumentaría a favor de esa postura, ¿no? Porque hay argumentos para no te acerques. Como diciendo casi sin palabras, pero parece que se pueda hasta leer en letra chica, es lo que dice en un momento la palabra, no te acerques a mí que soy más santo que tú. Como que no nos queremos contaminar. ¿Qué es lo que pasaba a los judíos? No se querían sentar a comer con gentiles, porque era como que ellos se sentaban con lo contaminante, con lo inmundo. Y eso realmente era algo de hipocresía, de la religiosidad de antes, de la que en realidad Dios ya había sacado a Pedro. Porque Pedro fue también el que abrió, el que capitaneó, diríamos, el evangelio hacia el pueblo no judío cuando fue a la casa de aquel centurión romano, Hechos capítulo 10, a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y ahí estaban todos, el romano, el centurión y todos sus invitados, y lo primero que dice el antes religioso Pedro, ustedes saben lo inmundo que es para nosotros los judíos reunirnos con ustedes los gentiles. Como que había un abismo, una separación entre los de Dios y el mundo perdido. Pero las cosas siguieron su suceso, lo que tenía que darse. Viene entonces la confirmación de la gracia y que el evangelio, como estaba siendo anunciado desde antes del Antiguo Testamento, era no solamente para el pueblo judío, no solamente para el pueblo de Dios. Hermano, este evangelio es para todos. ¿Gritamos amén? Pero Pedro era digno de resistirle cara a cara, ¿qué? Y de condenarlo, ¿el qué? Su hipocresía, porque ya no quería sentarse a comer con los gentiles. Era algo que él lo esquivaba. Era algo que si él podía, lo evitaba. Se retraía, se apartaba. ¿Qué más dice? ¿De qué más habla el versículo 3? Estaban como disimulando también. Pero nosotros no somos los que disimulamos nuestra fe. No somos los que nos retraemos. Pero sí el apóstol Pedro, a quien de repente entonces se le ve así, tanto que, como dije, más que el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo que está hablando a través de la pluma del apóstol Pablo, aquí en Gálatas, y como que Dios mismo está diciendo entonces, versículo 14, pero vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque no se estaban extendiendo al que sufría, no se estaban extendiendo al pecador, no se estaban extendiendo a los gentiles, a los que no eran todavía pueblo de Dios, sino que se estaban retrayendo los religiosos. Se estaban poniendo a salvo. Se estaban poniendo lejos. ¿Quién sino mismísimo el apóstol Pedro? El mismísimo, el de más tiempo. El que tenía que tener las cosas más claras y mejor aprendidas.
Es como que a veces los más nuevos nos llevan la delantera, porque vienen con todo el impulso. Los Pablos, el apóstol Pablo, el más nuevo, el recién convertido, ¿sí? A veces nos van empujando y nos van moviendo a nosotros y van ¿qué? Trayendo al más nuevo hacia la iglesia. Los Pablos inspirados, recién tocados, con más fresco la revelación de Dios, la experiencia con Cristo, más y mejor inspirados, terminan siendo mejores que los Pedros. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, renová mi fe entonces? Haceme recordar mi experiencia inicial contigo. Que la tenía más fresca el apóstol Pablo. Capaz que Pedro se había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Y se había amoldado, ¿sí?, en lo religioso. Y ya no le importaba nada más que su apariencia. Y aún teniendo la oportunidad de sentarse a comer con gentiles. ¿Qué quiere sentarse a comer? ¿Qué quiere decir eso? Tener contacto con ellos, hablar con ellos, intimar con ellos. Ponernos de igual a igual, cara a cara, corazón a corazón. Él no, él se retraía. Él se apartaba y con su simulación participaban otros. Otros seguían el mal ejemplo de Pedro. Pero esto al apóstol Pablo lo hizo enardecerse en el espíritu. Porque Cristo se nos reveló a nosotros también para que predicáramos a Cristo al mundo perdido, a los gentiles. ¿Gritamos amén a eso? ¿Pero qué le estaba pasando a Pedro? Lo que nos resuelve en definición el versículo 18, cuando dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Él ya había destruido esta religiosidad. Él ya se había metido puerta adentro en la casa de un romano, siendo judío. Ya se había sentado en mesa de gentiles. Y eso lo destruyó. Volvió a lo anterior, se puso religioso, se puso como el resto de los religiosos de Israel. Entonces, si destruimos, ¿sí?, si vuelvo a edificar lo que habíamos destruido, entonces dice, transgresor me hago. ¿Cuánto dice el Señor? No quiero transgredir tu voluntad. No quiero ser como Pedro. ¿Gritamos amén? Entonces, se resuelve con el mejor de todos los ejemplos, ¿no? ¿Con quién estamos en todo esto? ¿Sí? Para entonces hacer lo que tenemos que hacer y como tenemos que hacer. Dice que, versículo 20, con Cristo estoy. Bueno, sigue diciendo, juntamente crucificado, pero en definitiva que dice, estoy con Jesús. Estoy con Él. Es con quien estaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Y cómo era Cristo con quien nosotros estamos y quien está con nosotros? ¿Cristo se sentaba o no se sentaba con los pecadores? ¿De qué lo acusaban a Jesús? De comedor y bebedor con los pecadores. ¿Con quién se sentaba Jesús? Con los gentiles. Con los publicanos, con los pecadores, con las rameras. Se sentaba con ellos. ¿Y saben qué? Con Cristo estamos. ¿Estamos con el Maestro? ¿Estamos con el Maestro? Y si es necesario, crucificados, ¿no? Si es que no queremos, si es que no me cae del todo bien el asunto. Estoy crucificado, así que nada. Estoy muerto. En el asunto estoy muerto. Tengo que hacer lo que Cristo hace. Estoy juntamente con Él. Y ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. ¿Escuchaste, Pedro? A Pablo no había que decírselo. Pablo lo tenía súper claro. Pablo era eso, en esencia. ¿Qué somos, hermanos? ¿Gente de la burbuja? ¿Somos gente de puerta cerrada? Abran esa puerta, que tengo calor. No, somos gente de puerta abierta. Somos gente que vemos que el 666 se lleva al mundo y nada más que lo vemos, la destrucción que hay. O somos gente que se nos enardece nuestro corazón y tenemos que hacer algo y lo hacemos porque tenemos una fuente inspiracional que se llama Cristo, con quien juntamente estamos. ¿Gritamos amén a eso? Y ya no vivo yo, que viva Cristo en mí. El que se
sentaba y se quiere seguir sentando a través de quienes somos su cuerpo, su miembro de su cuerpo, con pecadores. Detenernos a un costado del camino, brindar amor, brindar ayuda y en breve ocupar las sillas vacías. ¿Se acuerdan lo que decíamos el martes? En breve no tener sillas vacías. Porque lo que ahora vivo en la carne, estamos viviendo la carne, ¿verdad? ¿Estamos en ese lapso de vida terrenal todavía? ¿O hay alguien que ya está en cuerpo glorificado? No, ninguno. Y mientras estamos y donde estamos viviendo en este cuerpo, en esta carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe de Jesucristo, la fe que Él me dicta. No, sé misericordioso, sé compasivo. Esa es la fe que tenemos. Sé inclinado, necesitado. Atendelo, sentate, detenete. Míralo a los ojos. Llévalo a la revelación que tenés de Cristo. ¿Gritamos amén? La fe en el Hijo de Dios, el cual que, parafraseándose al final de esa frase, el cual amó, no solo me amó, el cual amó y ama, el cual se entregó y se sigue entregando a sí mismo, no solo por mí, sino por todos los demás. Y entonces, ¿cómo termina? Diciendo el apóstol Pablo, él sí podía decir esto, Pedro en ese momento por lo menos no, seguro que se acomodó después, pero Pablo podía decir, no desecho la gracia de Dios. ¿Qué es desechar la gracia de Dios? Sabiendo que la gracia de Dios es favor concedido, no merecido. ¿Me escucharon? Es el favor de Dios no merecido, pero concedido por Dios. Y si hago caso de eso y trabajo en pos de eso y soy parte de eso, somos como Pablo. No desechamos ni tomamos en vano la gracia de Dios, que no es solo para mí y para vos, es para los gentiles, es para todos. Inclinás tu rostro y oramos. Primero para darle gracias al Señor, porque como Pedro y Pablo, como Pablo y Pedro, tenemos una hermosa revelación de Cristo, inolvidable. Yo cuando tenía 16 años, y todavía me acuerdo, vaya que me acuerdo, la tengo súper presente. La tengo a flor de piel espiritual. La tengo como una marca, como una señal, como un sello en mi corazón y en mi alma, en mis tuétanos. Algo que me da de primera mano el poder hacer, para lo cual esto también vino, y es el predicar el Evangelio. Desde lo oído y aprendido de otros, no. Básicamente de lo conocido por nosotros. Porque no de oídas, hablamos de aquel que vino a nosotros y está en nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Mensaje que no vamos a callarnos. Mensaje en el cual no nos vamos a meter, Señor, en un mute espiritual, quedar como mudos. Cuando la gente, Señor, está gritando a nuestros oídos, a nuestros ojos la necesidad, Señor, el desamparo y lo expuesto que están sin Dios y sin esperanza. Pero nosotros no somos de la burbuja religiosa, de puerta cerrada, de no ver, de no hacer. Lo que la gracia de Dios que recibimos primero nosotros nos manda, nos comanda a dar. Porque están ahí esperando lo que un día nos alcanzó también a nosotros, sin quizás ni siquiera estarlo esperando. Y hoy Dios quiere sorprender a mucha gente. Pablo, a través tuyo. Porque tenés el llamado del apóstol Pablo, el que se olvidó el apóstol Pedro en un momento, el cual deshizo el apóstol Pedro en un momento y se volvió atrás y quedó encerrado, quedó aislado, separado, retraído y disimulando su fe. Terrible situación, tan extrema que al mismísimo apóstol Pedro dice que era digno de resistirlo cara a cara.
No es una cuestión menor, no es un mensaje más entonces. Dice, porque era digno de condenar. ¡Wow! Digno de condenar. Lo está diciendo el Evangelio de Dios. Y yo no quiero entonces desechar la gracia de Dios, que es también no aplicarla para los demás. No sea que me condene. No sea que me pierda por desechar la gracia de Dios, que no tiene un solo sentido, tiene dos sentidos, para mí y para los demás, a través de mí. Bendito Dios. ¿Te pones de pie para darle gloria? Señor, queremos darte gloria, amado. Señor, gracias porque hoy Pedro ni Pablo están, pero estamos nosotros. Hoy nosotros, Señor, estamos, Señor, como gente de a caballo que somos, impulsados, Señor, en lo que tiene apuro, en lo que no hay tiempo ni oportunidad que perder, porque hay muchas mesas, Señor, esperando por nosotros, muchos con quienes tenemos que sentarnos, el cual nos vamos a parar delante de ellos de igual a igual, pero compartiendo, Señor, lo que nos hizo diferente a nosotros, para que ellos también accedan lo que es por gracia, lo que no es en exclusiva para una nación como eran los judíos, como Pedro se la pensó al final, y que los demás no importaban, es para todas las naciones, como todo empezó, así va y tiene que terminar, de todo pueblo, lengua y nación. Dice el libro de Apocalipsis que se verá gente alrededor del trono en el cielo, gente de todo pueblo, lengua y nación, porque somos misioneros y estamos llamados a ser una iglesia misionera, la cual no es solamente en las naciones, solamente extranjeras. Nuestra misión empieza en nuestra propia nación. Acá empezamos. ¿Qué hablamos de allá? Hagamos primero acá. Si somos fieles acá, Jerusalén, entonces luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Levanta tu mano, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Sos un escogido para recibir, pero para dar también. ¿Y qué doy, pastor? Lo que tenés. Lo que dijo un momento, en una época, al principio, en un momento que se le perdió, parece, se le fumó a Pedro, cuando él dijo, lo que tengo te doy, le dijo el paralítico del templo de la Hermosa, ¿se acuerdan? ¿Y qué tengo para decirle al vecino? ¿Qué tengo para darle? Tenés la mayor de todas las riquezas. Dice que la palabra de Dios habría de ser predicada para testimonio. El testimonio, hermano, es fundamental. El testimonio que de Dios tenemos. Porque dijo el Señor, y me seréis testigos. Vamos a dar testimonio, quiere decir eso. Aleluya, porque presencialmente, no de oídas, Jesús se nos reveló. No ni carne ni sangre como a Pedro. Allí donde nos haya tocado el Dios de los cielos, cuando le plació, sí, el que había planeado para nosotros desde el vientre de nuestras madres. Amado, te damos gloria. Yo te ruego que en este momento se levanten muchos Pablos, que muchos Pedros dejen de serlo y empecemos a ser todos motivados Pablos, gente que está dispuesta, gente que está entrañablemente amando a las personas que están sin Dios, a los gentiles, como los llamaban antiguamente, los no judíos, los no del pueblo de Dios, los que no importan, no, los que sí importan, los que sí están llamados, los que sí tenemos que traer vos y yo. Y sabés, el apóstol Pablo, comandado por esto, inspirado por su propia revelación personal con Cristo, lo hizo de principio a fin. Y aunque Pedro tuvo un tropiezo, seguro que Pedro se levantó, porque acá era digno de condenar. Pero Pedro, no hay duda, obviamente, que se corrigió y se salvó. Eso queda bien claro. Es tiempo de levantarse entonces también. Es tiempo de abrir la puerta, abrir la portera. Es tiempo de perder el tiempo. Lo que a veces llamamos perder el tiempo con alguien
que viene a importunarnos, alguien que viene a destiempo porque vamos a la corrida, a otra cosa. Pero somos y tenemos que ser como el buen samaritano, no como el malo, que siguió de largo porque estaba apurado, que no hizo nada, porque esto, porque aquello y porque lo otro. No, al que se detuvo, el que llegó tarde a donde iba, pero llegó a tiempo para Dios. Amado, te ruego que le des a cada uno de estos tus hijos un espíritu ferviente, compasivo, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amado Dios, gracias. Gracias porque estamos hechos lo mismo que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro también, porque aún en su resbalón, en su caída, que era digno de condenar y resistir cara a cara, él se levantó y se corrigió. Él entendió que tenía que volver a lo del principio, a esa fuente de amor, de inspiración y de hacer, y no solo saber, de hacer. Más bien, misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificio, misericordia. Eso es lo que Dios quiere, que tengas misericordia de la gente. Aleluya. Y tu corona va a ser grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale el aplauso grande entonces.